Es una lucha constante, pero para nosotros los hijos de Dios es bien diferente porque Dios está con nosotros siempre. Diga conmigo, Dios está conmigo siempre. Y Él dijo que yo soy más que vencedor. No soy simple un vencedor, soy aún más vencedor. Así que el mensaje que hoy el Señor me lleva a entregarles es las batallas continuas, ¿sí?, contra el enemigo. Y usted sabe que en el siglo pasado se fue testigo de una contienda bélica, la más terrible y sangrienta que hubo en la historia del mundo entero, que fue la Segunda Guerra Mundial. Tal vez muchos de nosotros no estuvimos ahí, pero supimos lo que fue una guerra no entre dos países, sino que el mundo entero. Sí, porque si bien por ahí la guerra comienza con dos países, pero después sumando países aliados, ¿sí? Entonces ahí donde vino la Segunda Guerra Mundial, que involucró a la mayor parte de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias, ¿sí? Todas las grandes potencias. Pero en esa Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, una de las mayores potencias del mundo, no estaba participando, ¿sí? Pero luego se pudo sumar a las potencias mundiales, y había dos bandos, eran los aliados y también estaban las potencias del eje. Días más tarde, las tropas alemanas ocuparon el país de Francia, y un hombre que marcó la historia, que tal vez usted no lo conoce, pero tal vez sintió nombrar de él, fue Winston Churchill. ¿Quién fue él? Fue el primer ministro del Reino Unido. Ahí lo tienen, el primer ministro del Reino Unido. A tal punto que era un hombre, un estratega que sabía afrontar batallas y guerras, a tal punto que estuvo desde el año 42 hasta el año 57. Después lo volvieron a elegir nuevamente. Y este Winston Churchill, quien era entonces el primer ministro del Reino Unido, leyó a los comunes, a su gente del Parlamento, un famoso discurso que me llamó poderosamente la atención. Este discurso decía así: llegaremos hasta el final, lucharemos en Francia, lucharemos en los mares y océanos, lucharemos con creciente confianza y creciente fuerza en el aire. Defenderemos nuestras islas, cualquiera sea el costo. Lucharemos en las playas, lucharemos en los aeródromos, lucharemos en los campos, lucharemos en las calles, lucharemos en las colinas. Nunca nos rendiremos, lucharemos hasta el final. Cada vez que hoy leía estas líneas y me emocionaba, ¿no? Porque muchos de nosotros estamos así, luchando nuestras batallas. No es tiempo de rendirse ahora, sino que hoy más que nunca es tiempo de depender de Dios, es tiempo de confiar en Dios, porque ahora es el tiempo donde se ven los verdaderos cristianos. Este tiempo es donde verdaderamente se ve la gente que ama a Dios y la gente que confía en Él, y la gente que se arrodilla y que ora y que clama y que le pide a Dios que ora, pero también que confía en el Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y saben que justamente esto fue en diciembre del año 1941, tras el ataque japonés en Pearl Harbor. Hay una imagen ahí que les traje. Miren lo que eran las guerras. En Pearl Harbor, Estados Unidos, que hasta ahora se había mantenido neutral, se unió a los países aliados. Enhorabuena, decían los países aliados. Esto inclinó la batalla a favor de las fuerzas aliadas. Luego, gracias a la valentía y el coraje de miles de soldados que lucharon cara a cara, cuerpo a cuerpo contra la maldad, finalmente se obtuvo la gran victoria. ¿Y sabe qué? La Biblia a nosotros nos llama soldados. Pablo lo llama a su hijo espiritual Timoteo, como le dice, lucha como soldado de Jesucristo. Vamos a leerlo, mire lo que dice la Biblia, acompáñenme. Segunda de Timoteo, capítulo 2, en adelante, el título de mi Biblia dice: un buen soldado de Jesucristo. ¿Dice eso su Biblia? Nosotros no somos soldados que huimos, sino que somos buenos soldados. Y dice Pablo, le dice a Timoteo, le dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate
en la gracia. ¿En dónde se tiene que esforzar? En la gracia, que es en Cristo Jesús. La palabra gracia habla de muchas cosas. Gracia, que es favor no merecido. Gracia, que son bendiciones. Gracia, que es todo de Dios, es todo lo que nosotros podemos tener. Si tenés la gracia de Dios, si tenés el favor de Dios, no te puede ir mal. Si tenés la gracia de Dios, gracia es favor no merecido. Si tenés la gracia, si tenés el favor de Dios, a nosotros, los hijos de Dios, no nos puede ir mal. Entonces Pablo le decía a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y le sigue diciendo, tú pues, Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Qué le está diciendo Timoteo? Sufrí penalidades. Aguantá como buen soldado de Jesucristo. Ninguno, y después le da un consejo, le dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó como soldado. O sea, ninguno que está ocupado, ningún soldado puede estar distraído por las cosas de la vida, ¿sí? Sabemos que estamos en este mundo, que tenemos que trabajar, tenemos que pagar las boletas de luz, los servicios, todo porque vienen y hay que pagarlos. Tenemos que trabajar para vivir, no vivir trabajando. Entonces, ¿qué consejo le da Pablo a Timoteo? Le dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó como soldado. ¿Qué está diciendo Pablo? No te enredes. Si bien hay que trabajar, si bien hay que seguir viviendo, pero no te enredes. No dejes que las cuerdas, las amarras de este mundo te enreden, sino que soportá como buen soldado de Jesucristo y seguí siéndole fiel a tu Dios, a fin de agradar a aquel que lo tomó como soldado. Y el versículo 5 dice, también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Tenemos que luchar legítimamente. Si queremos obtener el premio, ¿cuál es nuestro premio? El gordo de Navidad que se sortea en Año Nuevo o fin de año. ¿Cuál es el mejor premio? Es la vida eterna, que ya la tenemos, pero la tenemos que cuidar. No porque ya Dios nos salvó, no, nos llamó, ya somos salvos. No, la vida eterna la tenemos que conquistar. Cada vez que escuchamos palabra de Dios, cada vez que adoramos a Dios, cada vez que oramos, cada vez que confiamos en Dios, estamos haciéndonos de esa vida eterna. Porque dice, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Quiere decir que hay algo que no se puede, o hay alguien que no va a ser coronado, porque no se lucha legítimamente, no se corre legítimamente. Y da un ejemplo, dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Nadie puede participar de los frutos si no trabajó, sino que aquel que labra, que trabaja, que siembra y que cosecha puede participar de los frutos. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. ¿Saben una cosa? El enemigo de nuestra alma, Satanás, sabe que le queda muy, pero muy poco tiempo. Por eso ha desplegado sus artimañas. Sabe que le queda poco tiempo. Por eso ha desplegado a todos sus ángeles caídos. Los demonios caídos los ha desplegado. ¿Sabes para qué? Para hacernos la vida imposible a nosotros. Para que nosotros, ¿qué? No corramos legítimamente. Para que nosotros nos desanimemos. Como decía el domingo, ¿para qué? Para que nos agarre miedo. ¿Qué hace el miedo? Te paraliza. No podés avanzar. ¿Sí? Miedo a la oscuridad, no podés avanzar. Miedo a invertir, no podés avanzar. Miedo a lograr cosas buenas, nuevas, no podés avanzar. Miedo a lo que puede llegar a pasar el año que viene. ¿Qué hace? Entonces
no puedo avanzar. Y el enemigo de las almas, Satanás, sabe que le queda poco tiempo, por eso desató una gran guerra sin precedentes contra el pueblo de Dios. ¿A quién ataca? A nosotros, a los que confiamos en Dios. ¿Y dónde nos da? Donde más nos duele. Aquel que es el padre de familia, en nuestros hijos. Aquel que quiere prosperar en la economía. Aquel que quiere formar una familia, en los sentimientos. Aquel que quiere tener una estabilidad familiar, en la pareja, en los hijos. Entonces nos ataca por ese lado. Siempre tenemos que estar atentos y orar y cubrirnos con la sangre de Jesucristo. Fíjense lo que dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 12. Se lo voy a leer en la palabra de Dios para todo, la versión de la Biblia, la PDT. Dice: alégrense en los cielos y todos los que viven allí. Pero a ustedes, los que viven en la tierra y el mar, les irá muy mal. Uy, pastor. ¿Y quién te dijo que el mundo se va a arreglar? Si esto va de mal en peor. O la Biblia no habla que cuídense de aquellos que prometen la paz. Una paz momentánea. Tengan cuidado. Cuando le dicen va a haber paz, mentira, va a haber guerra. Hoy la gente le llama a lo bueno, le llama malo. Lo bueno le llama malo. O sea, la familia que Dios creó, no, está mal. No, la familia no. Hace esto, hace lo otro. La gente le llama malo a lo bueno. Pero fíjense lo que dice abajo, en el último renglón de este pasaje, dice: porque el diablo sabe que le queda poco tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Y ha bajado furioso de donde están ustedes. Y ha bajado furioso a donde están ustedes. ¿Dónde estamos nosotros? ¿En la tierra? Entonces el diablo está furioso. Cuando vos conquistas bendiciones, el diablo se pone como loco. Por eso no tenemos que no tenemos que permitir dejar puertas abiertas al enemigo. Porque el enemigo cuando entra y va por todo, absolutamente todo. No debemos dejar puertas abiertas, porque el diablo cuando entra va por todo, no va por algunas cosas. Él va por todo. En todo el mundo miles de santos cubiertos de valor y lealtad batallan cara a cara contra el cruel enemigo. No sos el único, no sos la única. Ay, Señor, todo me pasa a mí. No, no sos la única. No sos el único que está pasando por este periodo, por esta circunstancia. Es un proceso donde Dios está trabajando con nuestro carácter. ¿Para qué? Para que nosotros podamos hacernos ¿de qué? De la vida eterna. Aquel que pelea por algo. Aquel que corre con algo, por un premio. Aquel que pelea no es que tira piñas al viento sin pegarle a nada, busca un objetivo. Y ese es el objetivo que tenemos que buscar nosotros. Que si estamos en el camino del Señor, para Dios somos importantes. Y que si nosotros nos ponemos de acuerdo, podemos cambiar nuestra atmósfera espiritual, no solamente en nuestra casa, sino que en todo nuestro entorno. Vayas donde vayas. Una palabra, cuando vos abrís tu boca, cuando das una palabra, es Dios que te respalda. ¿Sí? Entonces, ¿qué hace? El diablo te quiere callar, te quiere meter miedo. Y el miedo hoy está latente en el mundo. Porque hay mucho miedo, mucha incertidumbre. Entonces nosotros somos agentes de cambio. Dejémonos usar por Dios. Somos los que tenemos la esperanza. El cambio no es un hombre, no es una mujer. El cambio no es un proceso político. El cambio es Jesucristo. El cambio es Jesús. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. El cambio es Jesús. No hay otro cambio. Lo que se ve en el mundo es momentáneo, ¿sí? Y el diablo, como les dije recién, ha desatado una guerra furiosa contra los hijos de Dios para que nosotros nos apaguemos, para que nosotros dejemos de congregar, para que nosotros dejemos de leer la Biblia, para que nosotros dejemos de orar, ¿sí? Entonces tenemos que ser fuertes en este tiempo y tenemos que estar juntos, ¿sí? Tenemos que estar juntos. Estemos juntos a la manada, andemos juntos, comuniquemos, amémonos los unos por los otros, oremos los unos por los otros
y amémonos, cuidámonos entre nosotros. ¿Sí? Para que nos vaya bien. Efesios, y cierro con esto, Efesios 2:13 dice, pero ahora, unidos a Jesucristo, ya no están lejos de Dios, porque la muerte de Cristo les acercó a Dios. Por medio de Jesús somos salvos, no hay otro. Por medio de Jesucristo nosotros nos hacemos uno con Dios. Aquel que no acepta a Jesucristo como su Salvador está lejos de Dios. Son tiempos de grandes luchas espirituales y los creyentes de todas partes sufren pruebas y tribulaciones, pero se mantienen firmes en la fe como vamos a hacerlo nosotros, pues saben que la victoria ya les pertenece. La victoria es nuestra. Estamos condenados al éxito. No hay otra. Tenemos a Cristo, tenemos absolutamente todo. Si tenés a Cristo, es como que, a ver, ¿cómo te puedo hacer para que lo entiendas? Es como que tenés... Ahí está. Es como que Dios te haya entregado un cheque en blanco. ¿Tenés a Cristo? Yo te doy un cheque en blanco. Pon el monto que vos quieras. Muchos están pensando en monto, ¿no? No, ponele más. Esa es la confianza. Que Dios te tiene, pero también la confianza que vos tenés que tener. Si vos tenés a Cristo, tenés todo. La Biblia dice que tiene al Hijo, tiene la vida. ¿O no? Pero claro, lo que pasa es que la vida, nosotros nos pensamos que la vida es tener trabajo, bien, tener salud, bien, una familia constituida, bien, un buen trabajo, un buen sueldo. Pero eso no es todo, porque eso es pasajero. La Biblia dice que el que tiene al Hijo, tiene la vida. Si vos tenés al Hijo, a Jesucristo, tenés absolutamente todo y todas las riquezas que Él tiene para nosotros. Pero nos aferramos muchas veces tanto a las cosas materiales que nos olvidamos de las cosas espirituales. ¿Sí? Estamos sin trabajo, le pedimos trabajo, entonces no trabajamos 8, sino que trabajamos 16 horas. Y no tengo tiempo para congregar, pastor. Le pedí el trabajo, este trabajo. Yo no creo que Dios te haya dado un trabajo para sacarte de la iglesia. Si Dios tiene un trabajo para sacarte de la iglesia, ese no es el propósito de Dios. ¿Sí? Si Dios te dio un trabajo para sacarte de la iglesia, yo no creo que ese sea propósito de Dios. Pero hay necesidad, pastor, y Dios conoce tu necesidad y Él va a responder con nuestras necesidades. Pero tenemos que serle fiel al Señor ahora más que nunca, confiar y animar a aquellos hermanos que están alejados del Señor y a aquellos hermanos que se están enfriando espiritualmente. ¿Sí? Ese es el trabajo nuestro, orar por ellos, pero también animarlos. Primera de Corintios 15:57 dice: mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria. ¿Qué nos da Dios? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Viví como un campeón, viví como una campeona, viví como un vencedor, viví como una vencedora. Viví como una persona que no anda por vista, andamos por fe. Andamos por fe, no por vista. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Ven? Repetí conmigo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de mi Dios.